Sean bienvenidos nuevamente al curso de producción multimedia y diagramación digital. Estamos ingresando a la semana número 15 y el día de hoy vamos a ver lo que es la composición en la diagramación. El objetivo como tal es definir como tal qué es composición y así analizar la ubicación de los elementos dentro del diseño como tal. Definamos como tal la composición. En sentido general, la composición es el ordenamiento y estructuración de los elementos que componen la obra, con dos tareas principales. Pero también la composición no significa solo eso, o sea, la estructuración de los elementos, sino también y ante todo la realización de la obra total. Entonces podemos definirla de dos maneras, que es la composición tanto en ordenamiento y en estructuración. Necesitamos entender la composición y la ubicación de los elementos del diseño. Esto se basa en diseñar, consiste en adecuar distintos elementos gráficos dentro de una misma área, la cual es previamente seleccionada para desarrollar nuestra composición, combinándolos para que todo aporte un significado que pueda ser transmitido gráficamente. Todo mensaje se elabora siempre basado en una combinación dotada de una estructura coherente y premeditada. El exceso de datos gráficos puede producir ruido, que en la última instancia podría ocultar o enmascarar el mensaje principal de la comunicación. Vamos a entender entonces a la composición como la ordenación adecuada y armónica de los elementos en una pieza de diseño para comunicar e impactar visualmente al destinatario con la mayor claridad, síntesis, economía y efectividad posible. Podemos ver un ejemplo donde vemos una ubicación centrada establece un equilibrio estricto de los pesos visuales, percepción que varía si desplazamos la línea hacia los márgenes laterales situados hacia la derecha, experimenta un avance óptico contrario al retroceso que se observa si llevamos la imagen hacia la izquierda. Vamos viendo cómo llama la atención como tal. Si tenemos una imagen en el lado izquierdo, lado derecho, parte inferior, parte superior, es una combinación que permite enfocar como tal la atención en un punto específico. Una vez asimilada toda la información, el comunicador visual debe empezar a generar soluciones de diseño. Esto se basa en determinar el área de diseño en que va a trabajar, qué forma, qué tamaño, qué dimensiones asignaremos a ese espacio. Y luego tenemos que definir el formato gráfico, el que va a estar influido por la creatividad exigida por la temática a desarrollar y también algo muy importante que no se había visto antes es el tema de los costos. Para esto necesitamos tener forma gráfica, tamaño y proporción. Iniciemos con la forma gráfica y es más utilizada la forma gráfica rectangular que va en posición vertical ya que se opera para los sistemas técnicos de producción. Una opción a dicha forma es utilizarla horizontalmente. Luego tenemos la elección del tamaño y esta está determinada por la información que poseemos del público a quien va dirigido nuestro mensaje. Influye también el modo de distribución del trabajo y la cantidad de información a publicar. Luego tenemos por último la escala o también dicha la proporción. Es la propiedad que tienen todos los elementos visuales para influenciarse, modificarse y relacionarse uno a otro. También tenemos que entender cuál es la introducción de los elementos en el área del diseño. Una composición gráfica está formada por elementos primarios y secundarios. Puede componerse exclusivamente de textos o solo de imágenes. La decisión en que los elementos deben figurar en las piezas del diseño, como la distribución, dónde deben ir ubicados, es decir, cómo ir elaborando la información que queremos comunicar, constituye en un proceso creativo en sí mismo. Esta tarea requiere planificación a fin que el resultado final garantice la comunicación y se trata de transmitir lo más económica y efectivamente el mensaje como tal. En toda composición debemos tener en cuenta lo siguiente: componentes psicosomáticos del sistema nervioso, por ejemplo la vista. Con ello tomamos la información visual que luego nuestro cerebro interpreta como contornos, texturas, dimensiones, etc. También tenemos que tomar en cuenta los componentes de tipo cultural. La interpretación, por ejemplo, el color que en Occidente está relacionado con el luto es el negro. En otros lugares puede que sea el rojo y en otros lugares puede que sea el blanco. También hay experiencias compartidas con el entorno y estas son las asociaciones o patrones con los que se interpreta y dota el significado a la realidad. Ahora, tenemos que entender que existen factores que inciden en la composición.
Vamos a enumerar varios de ellos. El equilibrio puede ser formal o informal y en función a la carga visual que se le asigne a cada elemento. Enfocándonos en el equilibrio formal, se basa en la bisimetría. Buscamos con él un centro óptico dentro del diseño y no tiene por qué coincidir con el centro geométrico de la composición. Luego también tenemos la traslación de una forma que hace cambiar su posición. Sin embargo, la dirección de la forma permanece invariable. También tenemos un tema de la rotación. De una forma tiene como resultado un cambio en su dirección y su posición. Tenemos también temas de reflexión. De una forma u un grupo de formas puede tener el resultado una simetría, es decir, la imagen de espejo. Tenemos también los efectos de la dilatación, que modifican el tamaño de las formas. Las formas más pequeñas parecen estar más lejos y las mayores más cercanas. También el equilibrio informal se caracteriza por la fuerza gráfica y el dinamismo como tal. La gravedad es la manipulación del modo en que los pesos visuales de las formas serán percibidos. Todas las formas parecen tender hacia el borde inferior de un diseño. El contraste es la comparación de elementos disímiles y ayuda a identificar las fallas y aumentar la variedad visual de una composición. Tenemos que hablar también de la tensión, que constituye la fuerza de la composición y consigue inferir movimiento y dinamismo al diseño. Tenemos un tema de ritmo que consiste en la repetición secuencial de determinados elementos buscando crear una armonía y un movimiento. Por último tenemos la ubicación, también puede determinar el peso de los elementos. En Occidente preferimos el lado inferior izquierdo debido a nuestra lectura va de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, existen diferentes lugares en que no coinciden como tal el mismo criterio de lectura. Existen elementos que integran como tal una composición de una página. Por ejemplo, el texto transmite información escrita y puede estar constituido por 1. El encabezamiento o titular, y esto resume el contenido de la información. Generalmente se ubica al principio de la composición, hay que cuidar la legibilidad y la longitud. Son preferibles los titulares cortos y en una sola línea, y procurar que el color contribuya a el resalte del mismo. También tenemos dentro del mismo texto el cuerpo o el copete. Es aquella parte del texto que nos va a proporcionar una información más detallada del contenido general de nuestra comunicación. Es oportuno optimizar su legibilidad por tratarse de un elemento explicativo del titular. El cuerpo del texto constituye un bloque compacto que mancha ópticamente la composición, crea un color tonal por el peso visual que ejerce como tal. Tenemos también subtítulos y estos añaden información, están ubicados dentro del texto principal del artículo. Tenemos un tema de volantas, epígrafe, columnas de tipografía. Estas contienen, por ejemplo, lo que es el texto principal, pie de fotos y recuadros. Estos son componentes que también vamos a encontrar dentro de diferentes lecturas. Seguido tenemos las imágenes y estas pueden presentarse como formas regulares o irregulares. La escala, proporción y posición que ocupen afectará a la estructura global del diseño. Complementan la información aportada por el texto. Muchas veces se constituyen en una importante fuente de información, incluso pueden decir más que el texto como tal. Se consideran imágenes como algunas fotografías, ilustraciones, dentro de las cuales podemos encontrar lo que son los mapas, dibujos y algún otro ejemplo por el estilo. Por último, y no menos importante, tenemos los espacios en blanco, y estos son constituidos por todas aquellas partes de la composición donde encontramos ausencia de cualquier otro elemento gráfico. Poseen entidad en sí mismo debido a que cumplen la función de equilibrar y compensar el peso de los elementos presentes en la composición por un lado y de encuadrar y marcar los límites que estructuran la composición por el otro lado. Muy bien, agradecemos bastante la atención que han brindado a esta explicación. Les deseamos la mejor de las semanas.